Marcela, bienvenida. Señoras, señores, bienvenidos a las terceras jornadas de investigación en agronomía, agroindustrias y enología, organizadas por la Unidad de Vinculación Académica en Agronomía, Agroindustrias, Enología y Alimentos del Consejo de Rectores de Universidades Privadas de la Argentina. Esta unidad de vinculación académica está conformada por las siguientes universidades: Universidad Juan Agustín Maza, cuyo rector, doctor Daniel Miranda, es el coordinador general de la unidad y miembro de la comisión directiva del CRUP. Pontificia Universidad Católica Argentina, sede de las primeras jornadas. Universidad Católica de Córdoba, sede de las segundas jornadas. Universidad de Morón, a quien agradecemos especialmente por ser la sede del evento de este año. Universidad Católica de Cuyo, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, Universidad Buenos días, Católica de Daniel, ¿qué Santa tal? Fe, Universidad de Concepción del Uruguay, Universidad del Salvador, Universidad Siglo XXI, Universidad del Centro Educativo Latinoamericano, Universidad de San Pablo, Tucumán. Estas jornadas surgen como espacio de intercambio y encuentro de investigadores y fueron creadas en el año 2017 con los siguientes objetivos: consolidar la integración y el intercambio entre los investigadores de las carreras de agronomía, de agroindustrias, enología y alimentos de todas las universidades privadas de Argentina. Promover la realización de trabajos multicéntricos de investigación y la participación interinstitucional e intersectorial. Favorecer la capacitación y la educación continua de los investigadores. Fortalecer el sentido de pertenencia al CRUP. Auspician y avalan este evento las siguientes entidades y empresas: Asociación Red Agroalimentaria, Corporación Vitivinícola Argentina, Consejo de Profesionales del Agro, Alimentos y Agroindustrias, Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola, CREA, Federación Económica de Mendoza, Ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, Unión Industrial del Oeste, La Cantábrica, Parque Industrial, DECA, Parque Industrial, Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires, ADIVA, Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, FEBA, Confederación Argentina de Medianas Empresas. Agradecemos la presencia de autoridades, docentes, investigadores, becarios y alumnos de las universidades participantes, así como a las empresas, organismos, instituciones y público en general. Compartimos a continuación un video institucional.
A continuación, tendremos el placer de escuchar la conferencia de la licenciada Marcela Gropo, directora de acreditación de CONIAU, quien se referirá al tema Una mirada a los nuevos estándares de acreditación. Será moderador el doctor Daniel Miranda, a quien le cedemos la palabra en primer término. Muy buenos días, agradecidos de la participación de todos ustedes. Un especial reconocimiento a la licenciada Marcela Gropo, quien mostró desde el primer momento una gran predisposición para realizar justamente esta conferencia magistral sobre un tema de mucha actualidad, una mirada a los nuevos estándares de acreditación. La licenciada Marcela Gropo es licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires, especialista en Didáctica y Currículum por la Universidad de Lomas de Zamora, es directora de acreditación de carreras, coordina la implementación de todos los procesos nacionales de acreditación de carreras de grado y posgrado, los procesos de evaluación de carreras de grado del Sistema de Acreditación Regional del Mercosur, ARCUSUR, y los procesos de acreditación internacional que realiza la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, nuestra CONIAU. Ha intervenido en encuentros bilaterales para la definición de criterios para el reconocimiento de trayectos académicos y de títulos, y también ha participado en proyectos de articulación interministerial para la definición de estrategias conjuntas en la formación de recursos humanos. Marcela, bienvenida, realmente es un placer y un honor tenerte en nuestras jornadas como disertante. Bienvenida. Tienes que habilitar el micrófono. Ahí está. Marcela está con unos inconvenientes de audio. A ver, Marcela. Buenos días. Ahí está. La verdad, disculpen, pero yo no los escucho. Si ustedes pueden escucharme bien a mí. Sí, te escuchamos, Marcela. Ahí le estoy avisando por WhatsApp que sí la escuchamos. Sí, digo, no tengo inconvenientes en hablar si ustedes me están escuchando, y en todo caso, si tienen algo para indicarme, me lo mandan por mensaje, podemos funcionar así. Estoy un poco confundida por eso, pero bueno, si me escuchan creo que no va a haber inconvenientes. Perfecto. Buenos días, les agradezco muchísimo la invitación. Por supuesto a Daniel, que me está acompañando, ahora a Lisette, que también la veo y que estuvo ayudándome para compartir mi PowerPoint. La verdad que para mí es un gusto participar de estas jornadas, sobre todo porque la investigación es algo central, es una de las funciones centrales de las instituciones universitarias, y creo que en el desarrollo de investigación las instituciones pueden hacer un enorme aporte al entorno en el que desarrollan su actividad. Y por eso creo que es muy bueno que se desarrollen este tipo de jornadas, y la verdad es que me parece, digamos, muy grato poder compartirlo con ustedes. Yo tal vez voy a hablar de algunas cuestiones que, si bien están vinculadas con el desarrollo de la investigación, apuntan un poquito hacia otras cuestiones que nos están afectando el último tiempo, y espero, bueno, que les resulte interesante. Voy a compartir mi presentación. Si me pueden confirmar que las están viendo. Ahora sí. Listo. Bueno, en relación con lo que estuve conversando con quienes organizan este evento, y en función de los intereses que me manifestaron, mi presentación se va a centrar en dos líneas especialmente. Una de ellas tiene que ver con que
en este último tiempo se han comenzado a aprobar estándares para las carreras de grado que han sido declaradas de interés público, que son llamados estándares de segunda generación porque el Consejo de Universidades ha hecho todo un análisis de cómo han ido desarrollándose hasta el momento los procesos de acreditación y ha llegado a algunas conclusiones respecto de la necesidad de abordar los estándares desde otra perspectiva. En este año se han aprobado un número importante de resoluciones de estándares que tienen esa otra perspectiva, entre los que se encuentran los de ingeniería agronómica, de todas las terminales de las ingenierías, de los de informática, química, geología, bioquímica, farmacia. Es decir, hemos tenido en este año una aprobación de un número importante de estándares de estas carreras que entran en acreditación. Y por otro lado, desde 2007 y desde la aprobación de la resolución 2641, que define la educación a distancia en un marco institucional, plantea que las instituciones, así como han desarrollado todo un sistema institucional para su educación presencial, debían tener condiciones institucionales para el dictado a distancia, también esa resolución avanza en criterios respecto de la inclusión de horas de dictado a distancia en carreras de grado declaradas de interés público. Entonces voy a avanzar en esas dos líneas porque creo que son los aspectos novedosos que nos están afectando en estos tiempos. Una cuestión importante a recordar es que la Ley de Educación Superior, cuando define la necesidad y la obligatoriedad de acreditar las carreras de grado que se denominan de interés público y que figuran en el artículo 43 de la ley, dice que esas carreras, por ser carreras de riesgo, deben establecer en los estándares tres cuestiones centrales referidas a sus planes de estudios: contenidos curriculares básicos, carga horaria mínima de esas carreras y criterios de intensidad de la formación práctica. Hasta el momento, todas las resoluciones de carreras que deben acreditarse, las carreras de grado, incluyen esos tres aspectos y además otros estándares de distintas dimensiones. La particularidad de las nuevas resoluciones de estándares, todo esto va a seguir estando en las resoluciones de estándares y de hecho eso está, la particularidad de las nuevas resoluciones de estándares es que cambia la perspectiva en cuanto a las dimensiones de análisis de los estándares. Lo que antes figuraba en plan de estudios y que tiene que ver con lo que la ley define que tiene que tener un plan de estudios, ahora aparecen lo que se llaman condiciones curriculares. La nueva perspectiva de la dimensión de estándares tiene que ver con eso, con que pone la mirada en el hecho de que estas carreras deben acreditarse según la ley porque en su ejercicio profesional pueden poner en riesgo a la profesión, a la población. Y por lo tanto, si pueden poner en riesgo a la población, existen algunas características de ese ejercicio que deben estar claramente explicitadas en las resoluciones de estándares y los contenidos básicos, los criterios de intensidad de la formación práctica, la carga horaria, apuntan a definir qué es lo que tiene que cumplir una carrera para que quien se gradúa pueda cumplir con esas actividades reservadas exclusivas al título. Por lo tanto, ahora la mirada está puesta a partir de condiciones. ¿Qué condiciones debe cumplir una carrera para poder, llevar adelante o desarrollar una formación que cumpla con esos estándares?
Por lo tanto, hablamos ahora de condiciones, tienen unos nombres un poquito diferentes, pero las dimensiones van a seguir contemplando aspectos que tienen que ver con el plan de estudios, con el cuerpo académico, con alumnos y graduados, con infraestructura y equipamiento, desde otra perspectiva. Las condiciones para la actividad docente implicarán una composición de un cuerpo académico que permita llevar adelante las condiciones curriculares, que además estén dadas las condiciones institucionales que tienen que ver con infraestructura para que puedan desarrollar la actividad docente, que estén dadas las condiciones para que los docentes puedan desarrollar investigación, que esto es lo que ustedes hoy están trabajando, y entonces todas las resoluciones de estándares incluyen un estándar en condiciones para la actividad docente que dice que la institución desarrolle investigación y que los docentes puedan insertarse, que haya actividades en las que esos docentes puedan insertarse. Esto en función de lo que ustedes estos días deben haber estado trabajando, que tiene que ver con cómo pensar la formación que aporta la universidad para poder producir cambios, para poder apoyar el desarrollo del país, para avanzar en condiciones externas a las instituciones universitarias que nos permitan una vida mejor a todos los pobladores de la Argentina. En ese sentido es que cambia un poco la perspectiva, pero todos los aspectos que veníamos viendo están desde otra mirada. Uy, no sé por qué esto volvió hacia atrás, perdón. Bien. Ay. Lo que sí me parecía importante destacar dentro de estas condiciones es que si ustedes se fijan, el orden de las dimensiones también habla de la intensidad que está poniendo la resolución de estándares en cuáles son los aspectos centrales a considerar. Eso por un lado. Y por otro lado, me parece que es sumamente interesante en estas nuevas resoluciones de estándares que nos van a obligar a una mirada, a redefinir la mirada en la acreditación, tiene que ver con esta inclusión de las condiciones de evaluación, donde aparecen los alumnos y graduados, pero no como sujetos del proceso, sino a partir de cómo la institución universitaria hace un seguimiento de las trayectorias de los estudiantes. Por eso copié en esta diapositiva un ejemplo de cómo aparecen los estándares en las nuevas resoluciones, y aparecen centralmente tres cuestiones: que la institución tenga mecanismos, ¿sí? Es decir, dice, por ejemplo, el primero, que la carrera ofrece evidencia o justifica las actividades realizadas con el objetivo de evaluar el avance académico de los estudiantes. Es decir, la institución tiene que definir un modo de hacer ese seguimiento, y lo va a tener que mostrar, tendrá que mostrar cuál es ese modo en que hace el seguimiento. Tiene que demostrar que tiene información sistematizada respecto de las trayectorias académicas de los estudiantes. Esto les abre una gran libertad a las instituciones porque no hay un único modo de hacerlo, pero sí la institución va a tener que tener esto claramente definido desde sus políticas, y también tendrá que tener esos mecanismos puestos en marcha. Y esto es importante en términos de que la institución aparecen estos nuevos estándares como responsable de un análisis de cómo sus estudiantes avanzan en la carrera, si se demoran, si tienen problemas, si no pueden avanzar porque hay dificultades en el plan de estudios. Bueno, todos los mecanismos que le permitan determinar por qué existen, por ejemplo, abandono o digamos, desgranamiento, y también por qué sus estudiantes o demoran en graduarse o no se gradúan, ¿sí?
Ese tipo de información adquiere mayor relevancia en estas resoluciones y creo que es un punto importante porque es hora de empezar a trabajar más allá de condiciones externas que puedan afectar estas situaciones, empezar a trabajar con un poquito más de atención en estos mecanismos a fin de lograr que los estudiantes de estas carreras puedan terminar con éxito las carreras y luego hacer un seguimiento para que puedan continuar con su formación. Por otro lado, les decía, esto en cuanto a estándares, que da mucho para hablar porque estamos trabajando en este momento, recién ahora, con esos documentos y con los alcances y con las particularidades que van a tener. Así que por ahora solo tengo estos comentarios, pero más adelante vamos a empezar a organizar talleres para trabajar sobre estas cuestiones porque entendemos que implican algún cambio que tanto desde la perspectiva de las instituciones como desde la perspectiva de los evaluadores va a requerir un trabajo de la CONEO. Por otro lado, como les decía al principio, otro aspecto que me interesaba abordar hoy tiene que ver con que en 2017 se aprobó esta resolución de educación a distancia, que habla centralmente de los sistemas institucionales de educación a distancia y la necesidad de validarlos para tener carreras a distancia en una institución universitaria, pero además incorpora algo que es novedoso para el sistema y es que hasta ese momento las carreras de grado del 43 eran todas carreras que solo podían dictarse en modalidad presencial. A partir de esta resolución, lo que se habilita es que cualquier carrera que dicte una institución universitaria de pregrado, de grado, de posgrado, ya sea del 42 o del 43 la carrera de grado, podrá dictarse en modalidad a distancia, ¿sí? En ese sentido, la resolución incluye una serie de previsiones que tienen que ver con estas carreras de grado, que son carreras de interés público y que podrían afectar o poner en riesgo a la población. Pero eso sí es una novedad e implica que en las nuevas acreditaciones seguramente vamos a tener modificaciones de planes de estudio vinculadas con ese aspecto. A esa resolución se sumó una situación que nos viene afectando a todos, que por suerte ahora parece estar un poco mejor, pero que nos ha afectado durante 2020, 2021, que tuvo que ver con la situación sanitaria y que implicó que todo el sistema universitario, para poder sostener el ciclo lectivo, tuviera que avanzar en rediseños de su, digamos, implementación de carreras. En la Argentina eso tuvo la particularidad de que, gracias a la aprobación en 2017 de esa resolución y del avance que habíamos tenido durante 2018 y 2019, en la evaluación y validación de los sistemas institucionales de educación a distancia, un porcentaje muy importante de las instituciones en 2020 ya tenían validado su sistema institucional de educación a distancia, otras estaban esperando el resultado, pero ya estaban en proceso de validación. Entre esas instituciones es cierto que había instituciones con un gran desarrollo de educación a distancia desde hacía tiempo, otras que estaban comenzando y algunas que ni siquiera habían desarrollado todavía oferta académica a distancia, pero que tenían la intención de desarrollarla. Y por otro lado, teníamos un grupo, aunque pequeño, de instituciones que todavía no tenían el proyecto de desarrollar formación virtual. Más allá de los avances que las instituciones universitarias habían tenido en este sentido, en todos los casos debieron rediseñar sus carreras para poder continuar con el ciclo lectivo. Eso los obligó a lo que en todos los ámbitos se está denominando y que la CONEAU adoptó el año pasado
para poder definir con claridad al sistema cómo íbamos a avanzar a futuro con la acreditación, que es lo que denominamos estrategias de enseñanza remota, ¿sí? Pero de emergencia. Han sido las estrategias que desarrollaron las instituciones prácticas de emergencia. Fueron prácticas que, frente a una situación que nadie esperaba, que nadie podría haber imaginado, fueron adoptando para continuar con el ciclo lectivo y seguir dándole la oportunidad a sus estudiantes de avanzar con sus estudios. En ese sentido, lo que las instituciones hicieron centralmente fue implementar las carreras que estaban programadas a partir de estrategias pedagógicas presenciales a través de mediaciones tecnológicas que antes no tenían previstas. Y además lo tuvieron que desarrollar con un alto porcentaje de profesores que no estaban formados, preparados para la educación virtual. Me parece muy importante señalar esto porque el año pasado la CONEAU llegó a una definición al respecto y que tiene que ver con que en la acreditación la CONEAU lo que evalúa es la implementación que una institución hace de sus carreras regularmente. No evalúa lo que una institución tuvo que hacer en un momento determinado por una situación externa que lo excedió para poder sostener el ciclo lectivo. En ese sentido, el año pasado las instituciones recibieron unas notas de CONEAU que explicaban esto. Me parece importante que tengamos en cuenta que cuando las carreras que acreditaron vuelvan a la acreditación, nos vamos a encontrar con distintas situaciones. Estamos hablando de carreras que ya pasaron por la acreditación. Después vendrán las que tengan que presentarse por primera vez. Pero en este momento solo tenemos la situación de carreras que están acreditadas y que debieron afrontar esta situación de pandemia el año pasado. ¿Qué sucedió? Bueno, algunas instituciones primero tuvieron que abordarlo con grandes dificultades. Todas las instituciones debieron abordarlo con grandes dificultades por lo que señalaba anteriormente. Pero lo que fue sucediendo sobre la marcha es que algo que hasta ese momento había sido impensado e impensable, como que en algunas carreras era imposible incluir horas de dictado a distancia, con esta experiencia, un poco penosa, pero también en algún punto que movilizó para la reflexión, comenzaron a descubrir las comunidades académicas que existe la posibilidad de que todas las carreras puedan incorporar horas de dictado a distancia. En ese sentido, me parece importante caracterizar tres tipos de situaciones. Podrá haber instituciones universitarias cuyas carreras de grado acreditadas o cuyas carreras de grado de posgrado acreditadas van a seguir dictándose cuando toda la situación vuelva a la normalidad, tal como estaban previstas en el momento en que fueron acreditadas, que es, digamos, el recuadro que ustedes tienen hacia la derecha. Empecé de derecha a izquierda porque sería como la situación en la que una institución universitaria no quiere modificar nada de lo que había previsto cuando presentó su carrera a acreditación. Pero, digamos, lo que nos estamos encontrando es que en la mayor parte de los casos las instituciones o van a querer incorporar horas de dictado en una carrera presencial, horas de dictado a distancia en una carrera presencial, o tal vez querrán rediseñar completamente el dictado de su carrera a la opción pedagógica y didáctica a distancia. Cuando esas carreras vengan a la acreditación, la evaluación se va a corresponder con esa decisión institucional.
¿Qué quiero decir con esto? Que si la carrera va a seguir dictándose completamente presencial como estaba prevista antes, en la acreditación, cuando vengan a acreditación, no vamos a preguntarle qué hizo usted en 2020 para resolver la pandemia, ¿sí? Nos interesa el dictado regular de la carrera y no una situación concreta que ha debido resolver la institución por situaciones externas. Yo siempre doy un ejemplo un poco extremo, pero que puede resultarles útil en este sentido, y es, normalmente cuando no se dan situaciones de pandemia y en una institución universitaria, voy a ser extrema, en un laboratorio se cae una parte de un techo, ese laboratorio no puede usarse y la institución decide que sus estudiantes hagan la práctica en otro laboratorio. Cuando esa carrera por el tiempo que necesiten para resolver la situación que se dio durante, digamos, a partir, digo, de ese derrumbe. Entonces, habrá que arreglar ese laboratorio, los estudiantes irán por un periodo a otro laboratorio y después regresarán a este que habitualmente usa la institución universitaria. Cuando esa carrera a futuro entra en acreditación, ninguna institución informa que durante todos estos meses los alumnos, en vez de ir al laboratorio regular de la universidad, fueron a otro porque no podían entrar en ese espacio. Entonces, del mismo modo, lo que nos interesa a nosotros es ver cómo la carrera se implementa en el momento en que está dictándose la carrera ahora y en que está presentándose acreditación y cómo va a seguir implementándose a futuro. En ese sentido, nos podemos encontrar, se están superponiendo un poco los cuadritos, que creo que es porque hay algún tipo de incompatibilidad entre Blackboard y mi PPT, pero bueno, igual les puedo mandar después el PPT para que se vea todo si lo quieren. Decía, vamos a tener a partir de esto que yo estaba explicando, en la acreditación distintas situaciones. Por un lado, vamos a tener instituciones que quieran tener sus carreras del 43 a distancia y que no las habían tenido antes. Para que una carrera sea considerada carrera a distancia, tiene que tener más del 50% de sus horas dictadas en esta modalidad. En ese caso, hay que presentarla por separado. Se presenta una carrera en modalidad a distancia y una carrera en modalidad presencial. Las instituciones podrían presentar esas carreras en modalidad a distancia como proyectos en abril y en octubre de cada año, como se presenta cualquier otra carrera. Ahora, podría suceder que una carrera que está acreditada y que es presencial quiera incorporar horas de dictado a distancia, que esto es lo que estamos viendo con más frecuencia en los casos en que están entrando en acreditación. Si la carrera es presencial, está acreditada y el CIED de su institución está validado, esa carrera acreditada podría incorporar hasta un porcentaje inferior al 50%, es decir, 49, lo que quieran, pero no 50, inferior al 50 de horas de dictados a distancia. Si esa carrera presencial está acreditada, pero la institución no tiene validado el CIED, ya quedan muy pocas instituciones que no tienen validado el CIED, pero hay algunas que no lo tienen todavía, la carrera podría incorporar un porcentaje inferior al 30% de horas de dictado a distancia. Eso debe aprobarse en el plan de estudios, lo debe aprobar la universidad, porque hay algo muy importante en este sentido y es que es una decisión institucional y tiene que estar aprobado por la universidad el hecho de que se incorporen horas de dictado a distancia en una carrera.
Eso debe aprobarse y puede empezar a implementarse ya, porque la carrera sigue siendo una carrera presencial y acreditada. Esa carrera será evaluada recién cuando se presente una convocatoria y se va a presentar a una convocatoria ante la CONEAU cuando le corresponda por vencimiento de plazo de acreditación, ¿sí? Es decir, no antes. Es decir, las instituciones hoy podrían incorporar horas de dictado a distancia en sus carreras presenciales acreditadas en esos porcentajes y recién lo evaluará la CONEAU cuando esa carrera se presente nuevamente a acreditación. Todas estas decisiones las tomó la CONEAU el año pasado en función de que empezaban a verse todos estos movimientos. Las instituciones estaban muy preocupadas por la implementación de sus carreras presenciales a través de medios tecnológicos y entonces nos pareció que era importante que las instituciones universitarias tuvieran claro que por un lado estaba lo que estaban haciendo durante 2020 y gran parte de 2021 para resolver la pandemia y lo que harán a futuro como una decisión institucional. En términos de acreditación, lo que nos interesa es lo que van a hacer a futuro en términos de decisión institucional porque consideran que es la forma más apropiada de implementar esas carreras. Y en relación, acá mucho, no sé si se ve, pero yo se los voy a ir comentando y espero que lo puedan ver. En ese sentido, la medida en que las instituciones han descubierto que hay buena parte de sus actividades que no requerirían de la presencia del estudiante en la institución universitaria, y que por lo tanto podrían desarrollarse en esta opción pedagógica y didáctica a distancia, habrá que empezar a pensar en algunas cuestiones, sobre todo en relación con lo que los estándares piden para esas carreras, ¿sí? Entonces, por un lado están todas las definiciones de lo que implica un dictado a distancia, ¿no? La cuestión que centralmente la educación a distancia empezó como una educación asincrónica, pero todos sabemos y lo hemos vivido y lo estamos viviendo a través de estas jornadas que están desarrollándose de manera virtual, que existe esta forma de sincronía eh, eh, que es muy cercana a la presencialidad y que le trae a la educación ahora otras preguntas respecto de la presencialidad y la no presencialidad, que están vinculadas con la sincronía y la asincronía. Por otro lado, hay una cuestión muy importante a tener en cuenta y a proyectar en las carreras que tiene que ver con las interacciones. Un punto pero muy importante a diferenciar entre, digamos, lo que serían horas de dictado a distancia de una carrera y todo lo que pueda hacer el estudiante por fuera de esas horas de dictado, es diferenciar esas horas del plan de estudios con lo que es trabajo autónomo del estudiante. Hemos visto en muchos casos que se entiende la educación a distancia como todo aquello que el estudiante hace por su cuenta a partir de bibliografía que se sube en una plataforma. Bueno, eso es actividad autónoma del estudiante. Por eso es que para pensar horas de dictado de un plan de estudios hay que incorporar algo que tiene que ver con las interacciones. Para que sean horas de dictado reales, tiene que haber interacciones entre el docente y los estudiantes, entre los estudiantes, que digamos que se pueda reproducir tanto de manera sincrónica como asincrónica instancias de interacción entre estudiantes y entre estudiantes y docentes.
Otro punto importante y que creo que es como una especie de desafío a futuro y que tiene que ver con estas jornadas es cómo puede desarrollarse la investigación y la vinculación cuando estamos pensando en carreras a distancia, que es posible, pero hay que empezar a diseñar estrategias para que estudiantes que están lejanos de los lugares donde se desarrolla, están los docentes y donde están los grupos de investigación, puedan participar de esos grupos, puedan participar de esas actividades. Otro punto importante tiene que ver con las prácticas profesionales. ¿Cuánto de la práctica profesional que hay que desarrollar en una carrera puede hacerse a distancia o puede hacerse o debe hacerse necesariamente de manera presencial? Este es uno de los puntos más complejos, por lo menos en este momento en que empezamos a trabajar con carreras del 43 que podrían incorporar horas a distancia y que nos va a requerir a todos, a las instituciones, a los pares evaluadores y a la CONEAU una reflexión muy profunda respecto de qué se gana y qué se pierde en cada instancia. Porque, bueno, estamos muy atravesados por esa idea de que hay actividades que, digamos, que los estudiantes harían a distancia en términos profesionales, en los que hay algo que se está perdiendo si es a distancia. Y entonces tendremos que ver efectivamente qué es lo que se está perdiendo y si efectivamente se está perdiendo algo, o si eso que se está perdiendo es muy importante para adquirir las competencias. Este es el punto, o los conocimientos, o los contenidos, o el tipo de saber profesional que tiene que adquirir el estudiante. Y si no, hay que empezar a pensar también en otras estrategias que probablemente puedan, no sé si suplir, complementar. Ese es el mayor trabajo que tenemos en este momento en términos de articular estándares con este tipo de nuevas previsiones o nuevas estrategias. Por otro lado, aparece esta cuestión de la supervisión remota. En algunas carreras, digamos, donde más cuesta pensar esto es en carreras que tienen, por ejemplo, trabajo de laboratorio, donde el estudiante tiene que hacer manualmente algo en algún lugar, pero sabemos que existen ahora las experiencias de laboratorios remotos, entonces habrá que ver ahí de qué manera, si ese laboratorio remoto suplanta, si ese laboratorio remoto complementa, y cómo se va a supervisar al estudiante que hace estas prácticas remotas y que tal vez pueda hacerlas en cualquier momento del día y no en el horario en que el docente está conectado. Bueno, ese tipo de cuestiones habrá que pensarlas en estos nuevos diseños. Por otro lado, un punto importante es la evaluación de los resultados de aprendizaje en función de el perfil de cada una de las carreras. La definición de las formas de evaluación se vuelve central y sobre todo si estamos usando estrategias de educación a distancia. Por último, un punto que me parece muy, pero muy importante en cuanto a evaluación y seguimiento de trayectorias de estudiantes es el impacto que este tipo de estrategias puedan tener en algunas cuestiones como el abandono y la graduación. Es cierto que las estrategias pedagógicas de modalidad a distancia permiten que la institución llegue a lugares en los que, digamos, no hay instituciones universitarias, por lo tanto, se abre ahí una oportunidad de cobertura muy interesante.
pero eso hay que pensarlo a futuro en relación con estas otras condiciones, ¿no? ¿Cómo hacer para que en carreras en las que el contacto es centralmente virtual no tengamos otros efectos no deseados como el abandono o la demora o la no graduación, ¿sí? Bueno, estas son algunas de las cuestiones que me interesaba plantear porque creo que son las que, en las que estarán pensando las instituciones universitarias con miras a los nuevos estándares, pero también con miras a sus carreras que han sufrido muchos cambios en los 2 últimos años, siempre teniendo en cuenta esto que yo les decía antes, que en la medida en que incorporemos estas estrategias, ya no serán incorporadas como prácticas remotas de emergencia, sino que deberán ser pensadas como una estrategia pedagógica integral en la que la institución emplea estrategias pedagógicas didácticas presenciales y virtuales de acuerdo a lo que considera que es más oportuno para sus estudiantes y para lograr la mejor formación. Bueno, es todo lo que quería decirles. Muchas gracias. Les dejo mi correo electrónico por cualquier cosa que quieran consultarme. Y ahora si hay preguntas, no sé cómo dejar de compartir, disculpen. ¿Por qué la... listo. No nos escuchás, Marcela, todavía, ¿no? Sí, no sé cómo me van a pasar las preguntas, perdón, pero... Bueno, le agradecemos a Marcela realmente la claridad. Creo, yo iba viendo algunas, si quieren puedo ir mirando. ¿Cómo no? ¿Les parece bien? Sí, Leo excelente. en el chat Mirá las en el preguntas. chat, por favor. Sí. Les agradecemos. Bueno, muchas gracias a todos los que me dan la bienvenida y que me agradecen. Hay una pregunta en relación para el auditorio. ¿Cuándo comenzarían los talleres o cursos de capacitación para las futuras acreditaciones? Creo que esa es la primera pregunta. Bueno, en este momento hemos convocado solo 2 titulaciones de estas de nuevos estándares, que son química y geología, por el momento, y hemos convocado también medicina, que es una de las que nosotros teníamos más atrasadas, porque estaban, digamos, trabajándose los nuevos estándares. Les cuento en relación con medicina una particularidad que me parece importante, que lo dice nuestra resolución de estándares. Hemos hecho una reprogramación a partir de un pedido del CIN y del CRUB. Sabemos que los nuevos estándares de medicina, con acuerdo del CIN y del CRUB, ya están en el Consejo de Universidades y está la previsión de que en este año estén aprobados, ¿sí? Es por eso que nosotros estamos avanzando con esa convocatoria. Centralmente estamos avanzando porque ha pasado mucho tiempo desde que las carreras acreditaron. Esas acreditaciones están vencidas entre comillas porque es cierto que de acuerdo a nuestra normativa la acreditación se extiende hasta que hay una nueva convocatoria. Por lo tanto, la CONIAU este año, y por muchísimas consultas de estudiantes, lo saben mucho mejor las universidades que están cercanas a la cordillera y que tienen muchos estudiantes que van a trabajar a Chile, tienen muchísimos problemas con el reconocimiento de los títulos por el tema de que las acreditaciones tienen mucho tiempo ya. Entonces, este año, a partir de esa convocatoria, la CONIAU consideró que en el punto en que las instituciones comenzaban un proceso y podían formalizar su voluntad de acreditar las carreras, teníamos un instrumento legal para responder que dice, bueno, la carrera estuvo acreditada, tiene acreditación vigente y ya ha formalizado su voluntad de presentarse acreditación y por lo tanto está en regla, ¿sí? Que eso creemos que puede colaborar
con estos estudiantes, estos graduados que están teniendo inconvenientes para el reconocimiento de sus títulos. Eso por un lado. Y por otro lado, hemos visto la necesidad de estos graduados en nuestro país. Es tiempo ya de que volvamos a esa evaluación y por lo tanto se ha pensado en una programación de la convocatoria que recién digamos, en la que recién las carreras van a entrar el año próximo. Lo vamos a hacer con mucho tiempo, pero bueno, en ese caso los talleres van a esperar un poquito hasta que tengamos los nuevos estándares, ¿sí? En el caso de química y geología, próximamente estaremos empezando con esos talleres y en este momento estamos comenzando a trabajar con las comisiones asesoras de ingeniería también, que esas son las próximas, no la ingeniería agronómica, sino las otras ingenierías, las primeras que tienen que ingresar en acreditación, porque también hay muchas que tienen bastante tiempo ya de vencida la acreditación. Nuestra idea es no solo hacer talleres de autoevaluación cuando comienza el proceso, sino hacer algo similar a lo que hicimos cuando entraron en acreditación Derecho y Contador, que fue hacer todo un tiempo de talleres a todas las instituciones, que fue más preparatorio, de adaptación, y que nos sirve a todos para empezar a entender cómo vamos a abordar estas carreras. Sí, es muy importante que al interior de las instituciones vayan haciendo un trabajo. Es muy importante que vayan pensando de cada una de las titulaciones qué docentes tienen que podrían ser pares evaluadores, y que cada una de las instituciones nos envíe, cuando nosotros les hagamos el pedido, la mayor cantidad posible de expertos que podrían ser evaluadores, que esos expertos que nos envían, que seguramente todos tienen antecedentes y que nosotros los llamamos por los antecedentes, en la medida en que ustedes hagan un trabajo hacia el interior para concientizar respecto de cómo viene la nueva acreditación, nos va a ayudar a todos, porque necesitamos expertos que sean lo suficientemente flexibles como para abordar todos estos cambios, ¿sí? Así que bueno, eso me parece importante. No están previstas las fechas, pero ustedes pueden ir entrando. Nosotros estamos trabajando con más o menos 5 comisiones asesoras ahora al mismo tiempo. Seguramente los talleres van a empezar el año próximo, porque estamos llegando a fin de año, pero yo les recomiendo que vayan mirando la página de Coneo, porque va a haber novedades, sí, el año próximo, ¿sí? Y en el caso de las ingenierías está previsto que las convoquemos el año próximo, pero no van a ingresar el año próximo, así que tenemos todo un tiempo de trabajo previo antes, ¿sí? Bien, no sé si, a ver, miro. Lisette, a ver, las instituciones tendrían ya en este momento que pensar qué nuevo camino será el de la carrera y validarlo hacia su interior. Sí, exactamente. Digo, yo creo que ya todas las instituciones, a partir de la experiencia que tuvieron, están pensando en hacer modificaciones. Todo lo que tiene que ver con presencialidad y horas de dictado a distancia, no les cambia a ustedes para nada la validez, porque la carrera tiene validez como carrera presencial, ¿sí? Digo, eso es una cuestión legal que debe despreocuparlos. Entonces, en la medida en que ustedes van a futuro incorporar horas de dictado a distancia, habría que definir bien, tendrá que estar aprobado, obviamente, por la instancia de la institución que corresponda, de acuerdo a su institución, y podrán implementarlo, ¿sí? Obviamente, si quieren hacernos consultas, nosotros estamos disponibles para responder consultas para cada institución, porque no hay reglas generales, ni hay recetas generales. Entonces
Si ustedes tienen consultas específicas respecto a lo que están definiendo, pueden, digamos, dirigirse a nosotros. Casi todos deben saber que hemos tenido reuniones virtuales con casi todo el sistema universitario, así que aun cuando volvamos al trabajo en las oficinas, vamos a poder sostener este tipo de encuentros, que creo que ha sido una gran ganancia para nosotros, porque sabemos lo difícil que es llegar hasta Buenos Aires y que está todo en Buenos Aires, así que cuenten con que podemos seguir con reuniones virtuales y podemos colaborar, pero sí pueden avanzar ustedes en ese diseño, y sería deseable que ya avancen en esos diseños que se evaluarán en la acreditación, ¿sí? Bien, a ver si tengo algo más. Ya están todas las resoluciones que apoyen los nuevos conceptos, condiciones. ¿Esto es sobre estándares? Sí. Supongo, si se refieren a esto, pueden chequear en la página web de la CONEAU todas las resoluciones que salieron. Ahora yo no me voy a acordar de todas, pero son todas las terminales de las ingenierías, ingeniería agronómica, química, geología, bioquímica, farmacia. No me acuerdo ahora si me estoy olvidando de alguna, pero bueno, por las dudas ustedes chequen porque mi memoria no da para tanto. Pero no han salido todas, ¿sí? Nuestra idea es ahora armar una programación para todas estas que ya salieron, que no van a poder hacerse todas inmediatamente. Y además tendremos en cuenta en ese sentido los plazos de vigencia. Empezaremos por las que tienen plazos vencidos de más tiempo. Nuestra idea es comunicarle al CIN y al CRUP cuáles son las que faltan y cuándo vencerían, para darles un panorama del que sería interesante que vayan apareciendo si es que quieren sacar nuevas resoluciones en esos casos, para que tengan presentes los tiempos, ¿sí? Pero bueno, en la página web están todas, ¿sí? Ustedes entran en acreditación de grado y van titulación por titulación y ahí van a ver las que salieron en 2021, tienen resolución de 2021. Bien, bueno. Creo que no tengo más preguntas, a ver. Me apena no poder escucharlos, pero no sé qué me pasó con la configuración. Muy bien. Bueno, le agradecemos a Marcela. Creo que ha sido una excelente y brillante disertación. Nos pondremos en contacto nuevamente con ella vía chat o vía telefónica, y de esta forma damos por finalizada la conferencia magistral, que creo que ha sido por lo demás clarificadora para la situación de emergencia que vive el sistema universitario. Y de esta forma damos por finalizado, agradecemos la presencia virtual de todos ustedes y continuamos con el programa de las terceras jornadas de investigación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Queremos agradecer, por supuesto, a la disertante y la licenciada Marcela Bueno, les Gropo. agradezco muchísimo. También y espero que señal... sigan muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Queremos aclarar que estaba prevista la disertación de la doctora Ana Franchi, presidenta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, CONICET. Nos ha hecho llegar una nota dirigida al doctor Daniel Miranda, rector de la Universidad de Mendoza, en cuyo texto expresa que lamenta no poder estar presente porque ha sido convocada a una presentación con el señor ministro Roberto Salvarezza, y lamenta no poder estar participando de estas jornadas. Continuando con el programa previsto, vamos a dar paso a la siguiente actividad, que es la mesa de debate, una aproximación para enfrentar los desafíos post-COVID y sus desigualdades. Está integrada esta mesa por la ingeniera agrónoma María del Carmen Blázquez, de la Universidad de Concepción del Uruguay, el ingeniero agrónomo Fernando Pedri, de la Universidad Católica de Córdoba, el doctor Jorge Galota, de la Universidad Católica, y va a estar moderando el
precisamente el doctor Jorge Galota de la Universidad de Córdoba. Lo escuchamos, doctor. Bueno, buenos días. Voy a ser yo la moderadora, María del Carmen Blázquez. Bienvenidos a este espacio en donde pensamos que con los disertantes más la colaboración de todos podremos sacar conclusiones para enfrentar lo que es las futuras generaciones ante este problema tan grande que hemos tenido y que todavía lo seguimos teniendo. Bueno, como habló el presentador, mi nombre es María del Carmen Blázquez, soy de la Universidad de Concepción del Uruguay. Los disertantes serán el doctor Jorge Galota, que es de la Universidad Pontificia Católica Argentina, y el ingeniero Fernando Pedri, de la Universidad Católica de Córdoba. Así que bueno, una aproximación para enfrentar a los desafíos post-COVID y sus desigualdades. Fernando, Jorge, todo suyo. Muchísimas gracias, María del Carmen. Bueno, yo soy Fernando, soy de Córdoba, calculo que se debe notar. Bien, a ver, la idea de esta mesa de debate es que justamente sea eso, una mesa de debate y de repensarnos, de pensarnos y de poder compartir. Así que vamos a tratar de ir más o menos ágil con lo que queríamos exponer para que tengamos posibilidades todos de, a través del chat, o no sé si algunos van a poder escuchar, van a poder hablar, poder dialogar un poquito sobre las ideas que vayan surgiendo. Este espacio taller, sí, lo hemos preparado con Jorge, y creo que la primera cosa que... Se ve la presentación, ¿no? ¿Se ve, María del Carmen? Sí, se ve perfecto. Bien, bueno, muchas gracias. Sí, la primera cosa que se nos ocurrió estar pensando, esta pandemia que estamos transitando, ¿qué es lo que hizo? ¿Generó nuevas desigualdades, atento al título que expresamos, o solamente incrementó las desigualdades ya existentes? Consideramos que esto es una pregunta que sería importante hacernos, porque aparentemente todos nos hablan de un antes y un después del COVID, como que todo cambia. Yo creo que hay cosas que cambian y hay cosas que van a continuar. Si no tenemos claro esto, las desigualdades que teníamos antes de comenzar esta pandemia, esta triste pandemia, van a continuar. Entonces, es un poquito lo que deberíamos tener en claro para poder pensar cuáles han sido estas desigualdades. Teniendo en claro cuáles han sido estas desigualdades, nos empezamos a preguntar con Jorge cuáles eran los desafíos que teníamos post-COVID. Y esos desafíos, cómo se vinculaban a estas desigualdades. Y desigualdades tenemos en todos los sectores. Y aquí simplemente pusimos algunos, como era la salud, la economía, lo laboral, lo familiar y la educación. Nosotros vamos a involucrarnos, vamos a preocuparnos solamente, ¿sí?, en lo que es el tema de la educación. El tema de la educación universitaria, porque ya el tema de la educación generó un montón de desigualdades a lo largo y ancho de la Argentina, conectividad, capacidad de tener equipos, internet, wifi, familias con un solo aparato para muchos chicos. No es lo mismo la educación en la primaria que en la secundaria que en la universidad. Nosotros nos queremos concentrar en la educación universitaria, y sobre eso, simplemente sobre ese punto, vamos a estar tratando de generar espacios de pensamiento, de reflexión, que podamos llegar a poder empezar a construir el día después de COVID. Entonces, la pregunta ya cambió, ¿sí? Y es si en la universidad, si en nuestras universidades, si en nuestras carreras, la pandemia generó nuevas desigualdades, o solo expuso de una manera, llamémosle, drástica, ¿sí?, incrementó estas desigualdades que ya estaban existentes. Yo les invito por ahí, si alguno va surgiendo ideas, porque justamente la idea de esto es un taller, una mesa de debate, que las ideas que vayan surgiendo las vayamos subiendo al chat
para después poder ir conversando sobre dichas ideas. Jorge, me tomo un mate, seguí vos, dale, así recupero aire. Se me fue Jorge. Ahí está. Ahí está Jorge, dale. Perfecto. Lo que les comentaba es que entendemos que la construcción debe ser común a todos los actores. Tal vez por el título de las jornadas, que es de investigación, pareciera que este tema que estamos tratando tiene más que ver con otros aspectos más relacionados con lo que habló Marcela Gropo antes de este taller o de esta mesa de debate. En realidad, en la medida que el actor principal son personas que son investigadores, docentes, alumnos, etcétera, administrativos, en realidad hay que ir un paso atrás y ver el impacto. A modo de introducción, ¿qué es lo que estuvo ocurriendo durante estos 2 años? Obviamente, cuando uno pone sobre la mesa este valor temporal, 2 años, es una enormidad. No digo que sea el 50% de nuestras carreras mayores, pero es casi el 40% del tiempo. Es decir, hoy hay alumnos que están ingresando a tercer año que quizás nunca pudieron tener contacto real con sus docentes, laboratorios, etc. Entonces, ¿qué pasó durante estos 2 años a modo de resumen? Bueno, al comienzo, en las incertidumbres que existían, se caracterizó por distintos debates, alternativas, para lograr la continuación pedagógica en el contexto de la suspensión presencial. Les recuerdo que el año pasado, ya por abril, mayo, estábamos diciendo, bueno, ya volvemos. Era en realidad como una especie de pausa en la cual pensábamos que primero era tal vez a mitad del primer cuatrimestre, después era después de las vacaciones de invierno, después era después de las vacaciones de verano. No sé si lo recuerdan, pero era como estar caminando con plazos muy, muy cortos, ¿no? Luego, a medida que fue transcurriendo esta primera etapa, empezaron a existir intercambios a todo nivel, ¿no? Entre la parte estatal y la parte civil, para tratar de ver cómo se retornaba a las clases presenciales. En nuestro país, obviamente, entre distintas jurisdicciones, recordarán que llegó a los medios, distintos tipos de enfrentamientos, incluso entre dirigencias. Nosotros estamos siempre hablando a nivel de universidad, pero permanentemente a nivel de universidad se estaba tratando de ver cómo llegábamos o cómo lográbamos volver a esa presencialidad. Y a partir de ahí podemos plantear desafíos de tipo temporal. ¿Qué deberíamos lograr a corto plazo? Porque acá en estos desafíos ponemos los gobiernos, porque tiene que formar parte de estas decisiones la parte gubernamental. Solamente la parte sanitaria, el hecho de las vacunas, dependen de los gobiernos que las administran. Entonces, desde el punto de vista de los gobiernos, ¿qué se plantearían a corto plazo? Por un lado, planes de retorno seguro. Es decir, tener claramente definido, yo creo que todavía no hay una definición clara final de cuáles serían los planes de retorno seguro. Me refiero a las aulas. Mejores metodologías y estrategias para la educación a distancia tipo aula híbrida. Es decir, tenemos asegurada la conectividad. Córdoba puede llegar a todos los rincones de su provincia. Yo puedo llegar a todos los barrios de Capital Federal con la misma conectividad. Nos podemos asegurar, hoy incluso hay problemas de suministro eléctrico, es decir, ya no hay problemas de internet, hay incluso de red eléctrica. A mediano plazo deberían buscarse diagnosticar cuáles fueron las consecuencias de la pandemia en educación. Ya existen estudios, hay varios en distintos países, están accesibles en internet, se pueden ver cuáles son las primeras consecuencias que se están viendo en función de estos estudios. Yo creo que falta mucho todavía, tiene que transcurrir un poco más de tiempo para darnos cuenta de la dimensión real del impacto que está teniendo. Y en función de esto, diseñar estrategias para mitigar estos efectos lo más rápido posible. Es decir, en el caso nuestro, de nuestras instituciones, nosotros tenemos graduados que se van a graduar con 2 años de pandemia. Es decir, va a haber 2 años que esos alumnos han tenido una forma distinta de educarse y de aprender. Entonces,
Existen en nuestras instituciones, me adelanto, tal vez alguno quiere pensar conmigo, existe en nuestras instituciones una suerte de clínica, alguna suerte de apoyo para que esos graduados que surgieron en estas circunstancias, si ellos sienten alguna falencia, puedan volver al aula de alguna forma, porque ya el título lo tienen. Y a largo plazo, entiendo yo que hay, que es lo que presentó, de hecho, es lo que presentó Marcela Gropo, que es esto de repensar los modelos de educación. Es decir, debería ser algo permanente, ¿no? Ir repensando los modelos de educación y mantener el avance hacia currículos relevantes, esto es permanente, y sistemas educativos que permitan, y de ahí donde después Fernando va a hablar de las desigualdades o no, y sistemas educativos que permitan la inclusión y que sean flexibles. Es decir, nosotros en general estamos dentro de planes de estudio bastante rígidos. Yo lo planteé esto en desafíos internos y desafíos externos, es decir, cuáles son los desafíos puertas adentro de las universidades educativas y cuáles pueden ser los desafíos externos con respecto a la relación entre el estudiante, docente y graduado con el medio en el cual están insertos. Yo entiendo, como les comentaba más temprano, que nuestro elemento fundamental son las personas con las cuales estamos trabajando. Y nuestra comunidad está formada por personas que cumplen roles de estudiantes, de docentes, de administrativos. Y con respecto a la parte social y económica, la mayoría de esas personas forman parte de la clase media. Lamentablemente, la posibilidad de acceder al sistema universitario, a pesar de que Argentina es un ejemplo a nivel mundial de la posibilidad de que las personas puedan acceder al sistema universitario, en la práctica se ve limitado por distintos motivos, las distancias, la necesidad de trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, en general, la mayoría de las personas que son estudiantes, docentes y demás, pertenecen a una parte de la sociedad y no a toda. Sería deseable que esto, sería muy deseable, diría, porque aumentaría, potenciaría entonces la educación universitaria a todo nivel. Pero la realidad viene a ser esta. Entonces, teniendo en cuenta este primer momento es cómo lograr que los docentes y administrativos mantengan su nivel socioeconómico. En este congreso y en esta charla, perdón si ofendo a alguien, parece esto totalmente descolgado, pero insisto que nosotros trabajamos con personas primero. Generalmente uno habla de planes de estudio, de invertir en tecnología, de llegar a nivel internacional, pero primero pensemos cómo es la situación de esas personas en cuanto podemos analizarlas. ¿Existe la posibilidad de ayuda económica no remunerable para docentes universitarios? ¿Cuál es el valor hoy? Está bien que no son en papel los libros, por ejemplo, o no se usan demasiado, trabajamos con bases científicas, pero digamos, ¿cuál es el costo para un docente que quiere acceder a una mejor capacitación, que quiere tomar un curso o capacitarse? Es decir, es posible brindar, o que quiere cambiar algo más elemental, amigos, amigas, algo más elemental, que es cambiar la computadora. El año pasado tuvimos muchos docentes que no pudieron compartir videos en el sentido de hacer Zoom u otras plataformas, porque no tenían una computadora que tuviera una cámara, entonces, o una cámara que funcionara. Entonces, el tema de una ayuda económica no remunerable, beneficios para la compra de insumos que tienen que ver con estas nuevas tecnologías, o incluso como hay en algunos países, que hay créditos a tasa preferencial para estas personas, podría ser una alternativa a tener en cuenta. Obviamente, digamos, es casi un delirio, perdón que use la palabra de esta manera, pero bueno, habría que plantearlo. Un segundo desafío interno es lograr una relación persona a persona en la comunidad universitaria. También Fernando va a hacer unos comentarios sobre esto. Hay alumnos, incluso docentes, porque generalmente en el tema de los 2 años de pandemia, todos hablamos del alumno que no conoce el campus universitario, el alumno que no conoce el aula, el alumno... Pero en estos 2 años yo renové un porcentaje, como directivo les estoy hablando, renové un porcentaje del plantel docente de la carrera de Ingeniería Agronómica y de Alimentos. Y esos docentes no los conozco personalmente, no conocen el campus personalmente, tienen currículum, tienen doctorado, es decir,
cumplen con todos los requisitos que le pedimos a un nuevo docente que se incorpora, pero se incorporó en pandemia. Entonces, no solamente se da a nivel de los estudiantes, sino también se da en los otros estamentos de la comunidad. Entonces, debería haber, entiendo yo, un currículo de actividades específicas para esta llamada cohorte COVID. Es decir, ¿qué actividades específicas, ya no de capacitación, sino de sociabilización, podemos plantearnos para estos docentes, alumnos y administrativos? Es decir, podemos plantear, no lo sé, torneos de fútbol, es decir, algún tipo de actividad como para remediar el hecho que durante 2 años no hubo ninguna posibilidad que interactúen realmente entre ellos, salvo en método virtual. Vamos a adelantar un poco. Y el tercer desafío interno es cómo logramos que nuestras carreras, agronomía, alimentos, me estoy refiriendo, tomen contacto con la realidad productiva. Porque también las empresas dejaron de recibirnos. Las empresas, especialmente del rubro alimentario, si bien siguieron trabajando, o todo lo que tiene que ver con la parte agropecuaria, siguieron trabajando, en realidad muchos, por lo menos el año pasado, este año está un poco distinto, pero muchos tenían protocolos muy estrictos que no nos permitían las visitas, las participaciones, y los que hacían pasantías, que también habló Marcela Gropo del tema de prácticas profesionales, las pasantías que se nos ofrecían laborables eran de tipo home office. No eran, digamos, la posibilidad de ir a una planta industrial, en el caso de alimentos, o en el caso de agronomía, participar de algún tipo de emprendimiento agrícola o lo que fuera. Entonces, ahí yo plantearía nuevas actividades fuera del aula, lograr más pasantía para estudiantes y aumentar el intercambio para docentes y estudiantes. Es decir, ser más proactivo en este sentido. Es decir, ya nosotros como universidad, me refiero a todos los que me están escuchando, ya nosotros estamos trabajando en esto, veníamos trabajando antes de la pandemia, pero ahora creo que habría que hacer un esfuerzo mayor, preocuparnos más para lograr una internacionalización del currículum, lograr mayores intercambios entre distintas universidades. Entre los que me están escuchando que son de distintas universidades, no hay demasiado intercambio entre nosotros. Es decir, realmente nos encontramos en estos eventos, pero es bastante pobre en el sentido de la cantidad, me refiero, a los intercambios que están ocurriendo. A partir de ahí, Fernando se plantea esta pregunta: ¿qué es lo que busca un estudiante universitario? La razón de ser de nuestra existencia como facultad, la razón de ser de nuestra existencia como universidad, son los estudiantes. Yo quiero destacar, antes de empezar con todo esto, de pensar algunas cositas que busca, porque seguramente cada uno de ustedes tendrá aportes que hacer. Quiero destacar 2 cositas que ya, gracias a Dios, empezó a funcionar el chat, ¿sí? Lorena plantea el potencial enorme, Lorena de la UCA, ¿sí? El potencial enorme que tenemos o que hemos descubierto de poder participar, especialmente los que somos del interior, de muchos eventos y muchas actividades que de repente a veces el problema era tener el viaje, la distancia, el costo del viaje, o sea, la gran posibilidad que se nos viene abriendo. Lorena, me mataron acá porque no sé cómo se hace para que puedas Lorena, hablar. ¿querés hablar? Sí. Desconecta da paso a tu micrófono y hacer la opinión. Lorena, ¿estás escuchando? Sí, capaz que sí, pero no sé cómo se hace. El micrófono, tiene que habilitar el micrófono. Bueno, mientras Lorena ve cómo habilita el micrófono, también quiero destacar lo que nos dice José Castillo, que es parte concreta de lo que planteaba Lorena, ¿sí? Desde Perúica, hoy está con nosotros acá en este mismo espacio, compartiendo distintas experiencias, miradas, realidades. Entonces creo que ahí tenemos todo un potencial para poder trabajar. Bien. Hay que diferenciar bien virtualidad versus distancia. Muy bien, exactamente, Antonito. ¿Sí? Y bueno, vamos entonces, anda escribiendo entonces, Lorena, disculpa, pensé que podían tener acceso al micrófono. Bien, vamos por el chat entonces. ¿Qué busca un estudiante universitario? ¿Sí? Partiendo de ahí,
pensar, a ver, algunas cuestiones que busca, ¿sí? Algunas cuestiones que busca este estudiante universitario y que fuimos pensando con Jorge, ¿no? Y que exceden el espacio áulico. Hay una vida social que se genera en el campus, ¿sí? Una actividad deportiva, un intercambio en el bar, un intercambio con chicos de otras carreras en la parada de colectivo. Hay una vida social en el campus que tenemos que reflotar y que es muy apetecida por los chicos. ¿Cuántos, y sé que acá hay varios, porque vi algunos nombres de los que estaban dando vuelta, cuántos de ustedes, ¿sí?, se conocieron en un campus universitario y formaron una familia? Y terminó siendo toda una forma de vida que tenemos que recuperar porque nuestros alumnos hoy no lo están teniendo. ¿Cuántos de ustedes en la universidad se iniciaron interesándose por un equipo de investigación? ¿Cuántos de ustedes empezaron, ¿sí?, en un equipo de investigación y soy grandes investigadores lavando tubos de ensayo? Entonces todo eso, toda esa riqueza que tiene la presencialidad, la tenemos que recuperar, porque todo eso hace a la vida universitaria. La vida universitaria no es tan solo la clase, es importante la clase, pero también tengamos en cuenta todo esto que viene a buscar nuestros alumnos. Nuestros alumnos vienen a buscar vínculos entre ellos, vínculos entre estudiantes y estudiantes, y tenemos que potenciarlo desde la virtualidad. Como decía alguien, no es lo mismo virtualidad que distancia. Entonces no pensemos, tenemos que acortar estas distancias, como decía recién Antonio. Tenemos que fortalecer, nuestros alumnos vienen a buscar el vínculo estudiante-profesor, el encontrarse con el profe, identificar al profe y conocerle la cara. Y también es el profesor, somos nosotros lo que verle la cara a los alumnos nos motiva. Nos motiva a darles clase, a saber cómo están. Nos motiva a saber si tienen un problema o no. La formación profesional excede al contenido de determinada asignatura. Formamos personas que se van a insertar en una sociedad, ¿sí? Y entonces estas desigualdades o estas cosas que nos planteó COVID, tenemos que no olvidarlas, ¿sí? Los alumnos vienen, y lo digo porque muchas veces cuando hacemos las jornadas que hoy son de pantallas abiertas, en el caso de la Católica de Córdoba, que alguna vez fueron de puertas abiertas, los alumnos siempre que querían entrar te preguntaban por el tema de los intercambios, te preguntaban por el tema de la experiencia laboral de pasantías, te decían, lo que más me gustó fue el bar. O sea, pensemos qué buscan los alumnos, porque a veces nos pensamos que los alumnos buscan solamente, ¿sí?, el contenido o conseguir un título. Y a veces la vida universitaria es bastante más amplia que esta y es importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Entonces, por eso generamos este espacio para pensar juntos qué va a pasar cuando COVID no esté más. Para que todo esto que fuimos viviendo, algunos dolorosamente, otros mejor, nos sirva para proyectarnos, para formar nuevos profesionales frente a nuevas demandas sociales, frente a nuevas realidades, algunas con algunos tópicos diferentes a los que teníamos, otras inesperadas, otras exactamente igual a algunas desigualdades que ya teníamos. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos frente a este panorama que se nos presenta? ¿Sí? Y nos tenemos que reinventar. Tenemos que pensar juntos en la carrera, en la cátedra, en la carrera, en la facultad, en la universidad, en esta UBA Agro que nos une, ¿sí?, con distintos temas muy juntos y con algunas realidades similares y otras diferentes. Nos tenemos que reinventar en estos entornos de aprendizaje. Porque la digitalización, como decía Lorena, nos brinda posibilidades tremendas. Y vamos a ver que nos va a acercar a desigualdades que teníamos, ¿sí?
pero no sustituye. No podemos olvidarnos de esa relación estudiante-profesor, estudiante-estudiante. La digitalización debe complementar, ¿sí? Debe vencer algunas barreras que teníamos. Debe profundizar el contacto con una realidad también productiva. Porque como decía Jorge, a veces las fábricas a los que hacen alimentos se les fueron cerrando porque deben preservar la salud de sus empleados y incorporar gente extraña que entra y que sale. Pero bien, tendremos que usar el ingenio, ¿sí?, para poder vencer esas dificultades que se presentan y poder volver a acercar a los alumnos a la realidad productiva del campo, productiva de la fábrica, productiva del viñedo. Hoy tenemos gente de todos lados aquí. ¿Y por qué hoy tenemos los intercambios cerrados? ¿Por qué no podemos ir a otros países? Porque cruzar una frontera parece algo imposible, muy difícil. Tendremos que usar el ingenio para traspasar esas barreras, ¿sí?, a través de la digitalización y poder favorecer el intercambio. Obviamente, ¿va a ser lo mismo? No, nada es lo mismo. Nada podrá ser lo mismo, pero no podemos quedarnos, ¿sí?, en que las cosas no se pueden hacer. Las facultades tendremos que ver, que analizar el equipamiento digital que tenemos. Tendremos que mejorar la infraestructura tecnológica. Eso tenemos que sentarnos a pensar, porque si no nos vamos a quedar. Tendremos que capacitar y formar, preparar a nuestros docentes en habilidades digitales, que antes del 10 de marzo del 2020, ya me olvidé el año en que estoy, Jorge, haceme acordar, ¿sí?, antes del 2020 no sabíamos hacer un Meet, no sabíamos hacer un Zoom, y no tenemos por qué tener vergüenza de decir, no sabíamos compartir una pantalla. Y a los ponchazos fuimos aprendiendo, ¿sí?, a golpes, a jugar con nuestros hijos, che, me ves, me escuchás, me callo, ¿sí? Y así fuimos aprendiendo, y así deberemos seguir perfeccionándonos. Hay un montón de cuestiones que sirven para que la educación no sea ni a distancia ni tan virtual, para que sea bien real, nada más que físicamente no estemos en el mismo espacio por alguna ocasión, por alguna situación, por alguna cuestión puntual, ¿sí? Algo que también tenemos que empezar a respetar son los tiempos. Son los tiempos porque aparentemente después del 10 de marzo todo tenés que contestárselo a los alumnos para allá. Y entonces el alumno y vos también le pedís todo para allá. Y resulta ser que podemos dar clase dar clase o recibir clases cualquier día, cualquier hora. Tenemos que saber respetar los tiempos. No somos profes, no somos equipos de gestión 24/365, ¿sí? Tenemos que respetar los tiempos como los respetábamos antes. Como que un domingo la universidad estaba cerrada, ¿sí? Y entonces esa universidad cerrada y bueno, no había actividad. Y bueno, entonces respetar esos tiempos, esos horarios, que son tiempos y horarios para la vida familiar, para la vida del deporte, de los alumnos o nuestra. Y también empezar a volver a valorar los espacios físicos para favorecer el aprendizaje. Como profesores, tenemos que entender que la formación de nuestros alumnos exige un ambiente de formación, exige un entorno adecuado, ¿sí? Y lo digo porque me pasó a mí, y está mal que haga autorreferencia. Un gato o un perro pasando por el frente de la pantalla distrae. No es el ambiente de formación, ¿sí? No favorece el aprendizaje. No podemos estar dando la clase y seguir dando la clase desde la cocina o desde el dormitorio. Volvamos a los espacios de aprendizaje, porque todo hace a lo que es el aprendizaje, no tan solo el contenido. Todo el entorno favorece, ¿sí? Y entonces empezamos a pensar con Jorge
y con María del Carmen, que los tres hemos compartido la dirección de las carreras de agronomía por mucho tiempo, ¿sí? Y si nos animamos a pensar en nuevas igualdades, y si nos animamos a pensar en estas nuevas oportunidades que genera la pandemia, y no nos quedemos tan solo con todos los problemas que tuvo, entonces si nos animamos a pensar, ya le vamos a cambiar el título de este debate, así voy a apurar, así podemos conversar algo, aunque sea por el chat, ¿sí? Ya no será pensar en las desigualdades de lo que nos generó post-COVID y sus desafíos, sino una aproximación para enfrentar a los desafíos post-COVID y generar nuevas igualdades y oportunidades. Generar esas nuevas igualdades y oportunidades que antes a veces no veíamos, pero que ahora la pandemia nos hizo ver que podemos vencerla o que podemos usarla. ¿Va a ser fácil? No, ¿qué va a ser fácil? Tenemos que empezar a armar el ovillo para después poder tejer algo. Tenemos que empezar a armar un ovillo dentro de un lío bárbaro que tenemos y que no sabemos cómo resolver, y que no lo saben ni los profes, ni los alumnos, ni los que hoy momentáneamente estamos en la gestión, y entre todos tendremos que empezar a armar ese ovillito a ver después de esto qué podemos tejer. Pero si no empezamos a pensar en cómo desenredar esto, llegará el día en que COVID sea historia. Llegará el día en que COVID sea historia y nosotros no sabremos para dónde ir. Y por eso queremos generar entre todo lo que nos despertó, ¿sí? La doctora Gropo en la charla anterior, más este espacio de debate o disparador de ideas para que cada uno se vaya a la facu o a la facultad de cada uno, puede ir escribiendo por el chat ahora cuáles son esas nuevas igualdades y oportunidades. Y a mí se me ocurren algunas las pusieron en el chat. La internacionalización, ¿sí? Tenemos gente que de repente pensar en ir a hacer un intercambio a Estados Unidos, a Francia, a España, y hoy se les hace totalmente imposible. Porque no se pueden ir a vivir 6 meses a tal lado. Pero de repente nos podemos ir con José, ¿sí? A Perú, y profundizar esta interacción a la ICA de Perú, ¿sí? Profundizar esta internacionalización. No vas a conocer, y alguno me va a cargar, ¿sí? El Vaticano o el Coliseo Romano, porque siempre digo lo mismo, que a veces se van más de turismo que de aprendizaje, pero puedes conocer el Machu Picchu, ¿sí? Vas a conocer otra cultura, y quizás una opción pueda ser, vas a cursar con chicos de Perú durante 5 meses y vas a ir a Perú a hacer la parte de intercambio de toda la cultura, porque el intercambio es mucho más que el cursar o que el viajar, y vas a hacer ese intercambio cultural en 15 días, en un mes, pero con gente que ya conociste de manera virtual. Entonces pensemos, o de manera no presencial, pensemos todas las posibilidades que se pueden abrir. Pensemos en aquellos chicos que de repente son del interior cercano, le llamo yo, ¿sí? No del interior lejano, en donde pensar en alquilarse un departamento, en tener que ir a vivir solos, ya era un problema, ya era una imposibilidad desde lo económico, desde la inseguridad de los padres, ¿sí? Porque son chicos de 18 años que pasaban de un pueblito en donde todos se conocían a una ciudad en que no sabes quién vive en el departamento del frente. Y podemos concentrar, por ejemplo, la presencialidad en un determinado día, en unas determinadas semanas, y entonces ese alumno de repente se le empiezan a abrir posibilidades, algo que antes estaba totalmente lejos, remoto o imposible. Obviamente, como decía Jorge, tendremos que tener conectividad en esos pueblitos, que ahí es bastante complicado. Bueno, yo siempre dije, bueno, 2 cosas eran. Que teníamos que terminar 10 minutos antes, porque después tiene la mesa de los investigadores y en que sea pueden ir a calentar agua para seguir tomándose unos mates, ¿sí? Y también para que puedan escribir algo, que mientras estaba exponiendo, les voy a decir la verdad, no pude ir leyendo, porque de alguna manera uno se posesiona un poco, disculpen. Fernando, hay algunos comentarios, no sé si querés que
¿Leerlos vos Dale. o que los vaya No, leyendo dale. yo? ¿Lo querés ir leyendo vos? El primero es de Lorena Vesterkan, al revés lo dije. Dice, en mi cátedra lo que estamos implementando es la invitación de profesionales de diferentes regiones del país, vincular a los alumnos con los INTAs, participar en las jornadas virtuales del IPCBA, que son jornadas virtuales a campo. Recuerdo UCA, Lorena es de UCA. Para fomentar la interacción con los alumnos, hemos preparado un formulario solicitando sus datos a los alumnos, de dónde son y qué les interesa, para poder personalizar las clases según sus intereses. Y estamos armando una playlist con canciones para poner en los recreos. Está buena, muy buena la idea. Sí, el invitar al profesor es otra opción, ¿sí? En este intercambio de alumnos también de docentes. Y bueno, Jorge lo había aclarado, lo dijo de esa manera. Sí, en realidad yo creo que lo más interesante de todo esto, hoy obviamente nuestra intención no es llegar a algo concreto, sino que sea como un disparador. Digamos que todos los actores que estamos acá participamos de alguna universidad o institución académica que está dispersa en nuestro gran país. Bueno, ¿de qué manera empezamos a dialogar puertas adentro y ver cómo podemos llegar a algún tipo de herramienta, acción, instrumento colaborativo? Porque, como bien decían, ahí la educación a distancia ya hace bastante tiempo que existe, pero fue necesaria una pandemia para que la redescubramos muchos de nosotros. Yo creo que también esto tiene una ventaja, que es que mal de mucho, ¿no? Mal de muchos con de tontos, pero bueno, digamos, hagamos de todo esto una posibilidad de aumentar los intercambios entre nosotros, intercambios de alumnos, de experiencias, y que eso nos fortalezca. Yo lo que entiendo es que esto no se va a resolver en el 2022, no se va a resolver el año que viene, aunque volvamos a la presencialidad. Van a quedar muchas cosas por trabajar. Es muy positivo que porque la universidad está en un contexto de ley de educación superior, etc. Es muy interesante lo que se planteó al comienzo de este día, donde nuestros, digamos, agentes de acreditación empezaron a pensar en cambiar. Yo les cuento que esto el año pasado no era así. Las carreras 43, las carreras de artículo 43 eran 100% presenciales. El año pasado no era tutía, es decir, porque se volvía rápidamente a la presencialidad. Hoy se están dando cuenta de que, bueno, hay que empezar a flexibilizar sin desmerecer la calidad. Como bien dicen ustedes, la presencialidad siempre va a ser necesaria. No hay en ese caso... Perdón, Jorge, ¿Sí? lo que vos comentaste justamente es la opinión de Margarita Jaramillo, que es de la Universidad de San Pablo T, que dice que nos subimos porque no tuvimos otra a lo que es la virtualidad, y bueno, Lorena dice que también está totalmente de acuerdo con eso. También hay un comentario, si querés. Soy Miriam Rojas, de la Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias de la USAL, carrera de veterinaria de Virasoro, Corrientes, y bueno, lo que hace es felicitarlos porque dice que han presentado un excelente trabajo, tanto vos como Fernando. Luego, José Castilla Navarro, de Perú, dice, mi participación es, se están creando y desarrollando diferentes plataformas y simuladores para desarrollar las clases virtuales y que están logrando conocimiento. Mi pregunta es, ¿cómo desarrollar desempeños y competencias prácticas en la formación virtual? Saludos desde Perú. José, no sé, José. Jorge, si querés plantear algo. Yo te puedo decir, José, cómo lo veo yo. Yo está en creo que hay desarrollo, ciertas cuestiones. ¿Cómo? Que está en desarrollo, Fernando. No la tenemos resuelto.
Hoy no lo tenemos resuelta. Yo creo que hay ciertas cuestiones vinculadas a lo que son las competencias prácticas y que son prácticas, ¿sí? Especialmente en las carreras que son del tipo que estamos acá, ¿sí? Alimentos, agropecuarias, bueno, veterinaria, para el caso de que por ahí había alguien que también que tiene carrera de agronomía y veterinaria. Hay ciertas destrezas que se acompañan del vínculo docente presencial, ¿sí? Pero hay ciertas otras que no, y hay ciertas cosas que las podemos complementar perfectamente. Creo que en la complementación está un poquito la opción más válida, pero no en la suplementación. Sí, bueno, también por último, no, seguí, Jorge. No, digo, hoy no lo tenemos resuelto. Yo que soy veterinario, es imposible aprender a dar una inyección intramuscular en un caballo a través de un video. Digamos, lo tenés que experimentar. Pero bueno, eso es un poquito lo que hablaban de las prácticas remotas, ¿no? Dar la posibilidad para algunas cosas. Perdón el ejemplo, pero bueno, uno siempre tira un ejemplo de lleva agua a su propio molino. Pero, digamos, es un poco, digamos, el gran trabajo que tenemos por delante. Digamos, es el gran trabajo que tenemos por delante. Y cómo remediar las prácticas que no se hicieron estos 2 años. Es el gran trabajo. Pero bueno. Es el gran trabajo. La última pregunta, no sé si después alguien querrá hacer un comentario o pregunta, en realidad es un comentario. Belén Rosner dice que coincide en el planteo. Vemos otras posibilidades hoy con las herramientas que hemos descubierto, remarca la palabra descubierto, entre el año pasado y este. Bien. Bueno, sí. Es así, hemos descubierto muchas cosas. La pandemia nos las hemos llevado, Belén, descubierto otras. Sí. Belén, o las hemos llevado a la práctica. En realidad, a ver, vos tenías una exigencia que no existía porque el artículo 43 te obligaba a la presencialidad. Algunas pocas cosas se hacían en forma remota, a distancia, virtual, como le quieras decir. Es como que somos hijos del rigor en ese sentido, tal vez está mal dicho lo que digo. Entonces el rigor del tema sanitario nos llevó para ese lado y pusimos en práctica cosas que no las veíamos necesarias, porque también el marco normativo no nos pedía otra cosa, nos pedía horas de práctica en laboratorio, asistencia de animales, etcétera. Pero bueno, no sé, estamos sobre la hora ahí. Sí. Y bueno, lo último que también hay, Miriam Rojas, comparte tu opinión de que tuvieron que hacer prácticas para los alumnos de 5º año de veterinaria, virtualidad no va. A ver si me he olvidado de alguna otra. Bueno, creo que no. Pero como mensaje final para todos, rescatemos lo positivo. Respecto a lo que vos comentabas, que no quedaste muy satisfecha, Miriam, pero rescatá lo positivo, pudiste hacer algo. Parece poco, pero rescatemos lo positivo. Perdón que lo diga así, seguimos vivos, seguimos dando clases, seguimos trabajando, rescatemos lo positivo. Y luego, bueno, sí hacer una suerte de análisis de lo que pasó. Pero gracias. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todos los que se sumaron al chat, porque la idea de esta mesa de debate era poder conversar un poco con cada uno, basándonos en lo que había dicho un poco Marcela en la charla anterior. Así que bueno, y como vos dijiste al principio, y bueno, vos y Jorge, esto es ahora para llevarlo y seguir trabajando en cada uno de los lugares en donde nosotros estamos desempeñándonos. Esto recién empieza. Esto recién empieza. Bueno, los invitamos a que vaya cada uno a las distintas mesas donde van a estar nuestros investigadores presentando sus trabajos. Que bueno, hay mucho, son muy lindas. Yo ayer participé de moderador en una y creo que hay mucho para aprender. Así que bueno, muchísimas gracias por la compañía y capaz que nos encontramos en alguna de estas mesas con los investigadores escuchándolos. Así que bueno, cualquier cosita. Gracias. Gracias. Gracias a vos, María del Carmen, por acompañarnos. Siempre. Si no me iba a poner a pelear con Jorge acá. Dale. No lo creo, no lo creo.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Excelente la presentación, Fernando y Jorge. La verdad que son unos genios para pensar. Y no les sale humo por pensar, sino que les sale naturalmente. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias a todos los que participaron. Chao, chao, hasta luego. Y nos vemos en las diferentes mesas de investigadores. Hasta luego. Chao, chao, hasta luego. Muchísimas gracias a los panelistas y a la moderadora, y como decían ellos, los invitamos a participar de las exposiciones de los trabajos de investigación en las distintas áreas temáticas, en las distintas salas que están dispuestas según el programa. Anunciamos además que en simultáneo continúa la actividad del Rally de Innovación con la participación de investigadores y alumnos de universidades. Y también les recordamos que a partir de las 14 comienzan las mesas de debate y talleres en las distintas salas según el programa. Muchísimas gracias y continúen disfrutando de estas jornadas.